Hubo un tiempo en que el cielo se oscureció no por nubes, sino por rebelión, un tiempo cuando los portadores de luz se convirtieron en portadores de sombras. El hombre cree que la corrupción nació en la tierra, pero su origen fue mucho más alto, en los cielos mismos. Desde los días antiguos, antes del diluvio, los hijos de Dios observaban a la humanidad multiplicarse. Eran conocidos como los vigilantes, enviados por el Altísimo para cuidar la creación, guiar a los hombres y enseñarles justicia. Su deber era observar, no participar, pero lo que comenzó como obediencia terminó en deseo. El libro del Génesis lo dice en palabras que ocultan un misterio profundo. Y aconteció que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Así se abrió una grieta entre lo celestial y lo terrenal, un umbral prohibido que jamás debió cruzarse. Desde lo alto un ángel llamado Semiasa contemplaba la tierra con fascinación. Sus ojos, acostumbrados al resplandor de Dios, comenzaron a desear la belleza humana. Entonces dijo a los demás vigilantes: «Temo descender solo. Si yo peco, cargaré con la culpa, pero si todos vamos, compartiremos el destino». Y los otros respondieron: «Juremos juntos, que ninguno retroceda hasta haber tomado mujeres entre los hombres». Así, 200 ángeles juraron sobre el monte Hermón, sellando con maldición su promesa. Esa noche, la creación tembló. El firmamento se rasgó, y luces ardientes descendieron como estrellas cayendo sobre la tierra. El cielo había invadido el mundo. Los vigilantes aparecieron entre los hombres con cuerpos gloriosos, rostros brillantes y voces como truenos. Las mujeres, al verlos, quedaron cautivadas por su esplendor. Ellos tomaron esposas, las enseñaron a bordar, a pintar sus rostros, a usar piedras preciosas y a hechizar con palabras. De esa unión antinatural nacieron los Nefilim, los gigantes, criaturas enormes, mitad divinas, mitad humanas. Su poder era colosal, su inteligencia perversa. Comenzaron a dominar la tierra, a devorar animales, cosechas y finalmente a los hombres. Su hambre no tenía fin y su violencia llenó la creación de terror. El cielo observaba horrorizado. Los vigilantes, embriagados por su propia sabiduría, empezaron a enseñar a los hombres artes que el Altísimo había prohibido. Azazel reveló cómo forjar espadas, escudos y corazas. Semayasa enseñó hechizos, conjuros y encantamientos. Otros mostraron los secretos del cosmos, los movimientos de las estrellas, la escritura de los signos y los colores del oro. El conocimiento divino fue profanado. La tierra se convirtió en un laboratorio de corrupción. Los descendientes de Set, la línea justa, comenzaron a mezclarse con los descendientes de Caín. El mal se multiplicó y los corazones humanos se inclinaron completamente hacia la violencia. Entonces Dios habló con voz de trueno: «No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Sus días serán 120 años». El Creador miró la tierra y vio que toda carne se había corrompido. Los ríos estaban manchados de sangre, las montañas llenas de sacrificios. Los hombres adoraban a los mismos vigilantes que los oprimían. Los gigantes gobernaban como dioses sobre reinos oscuros. Y desde las alturas el juicio comenzó a gestarse. El libro de Enoc revela que el Altísimo envió mensajeros para observar la magnitud del desastre. Los cielos lloraron al ver lo que había sido del mundo. La tierra clamaba,
Los hombres mueren sin justicia, los inocentes son devorados, los justos son perseguidos, y aquel clamor subió hasta el trono de Dios. Fue entonces cuando el Altísimo decidió intervenir. Pero antes de castigar debía advertir. El elegido sería un hombre diferente, justo entre una generación perversa. Noé, descendiente de Enoc, un hombre íntegro que aún caminaba con Dios. El cielo le reveló un plan: construir un arca, una fortaleza de madera que resistiría el juicio por venir. Mientras tanto, los vigilantes se dieron cuenta de que el tiempo de la ira se acercaba. Intentaron ocultarse, pero su resplandor había desaparecido. Lo que antes era gloria se convirtió en sombra. El brillo de sus rostros se apagó. Lo divino en ellos se corrompió por la desobediencia, y los Nefilim, sus hijos, comenzaron a devorarse entre sí, destruyendo el mismo mundo que sus padres habían querido dominar. La profecía estaba cumpliéndose. Lo que nació de la unión entre el cielo y la tierra terminaría en destrucción, porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni tolera que lo creado pretenda ocupar su trono. Entonces el cielo habló otra vez: «He decidido el fin de toda carne, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí que los destruiré con la tierra». El aire se llenó de presagios, los truenos rugían sin tormenta, las estrellas caían como lágrimas, y los animales huían hacia los montes. Los hombres se burlaban de Noé, sin saber que cada golpe de su martillo era una cuenta regresiva para el fin. Y los vigilantes, desde las sombras, observaron el arca levantarse. Ellos, que alguna vez descendieron para enseñar, ahora serían recordados como los ángeles que corrompieron el mundo. El abismo los esperaba. La historia estaba escrita. El cielo no olvidaría. El juicio se acercaba, y las aguas del diluvio no solo lavarían la tierra, sino que borrarían las huellas del pecado que vino desde el cielo mismo. La tierra se llenó de oscuridad. Lo que comenzó como un pacto secreto en los días de Jared se convirtió en una rebelión celestial que contaminó la creación. Los hijos de Dios, los vigilantes, habían roto el orden divino y sus actos trajeron una corrupción que ni los hombres ni los ángeles podían contener. El libro de Enoc lo describe con palabras temibles. Ellos enseñaron a los hombres hechicerías, conjuros y el arte de cortar raíces. Mostraron los secretos del cielo que el Altísimo no había revelado a los mortales. En poco tiempo los hombres conocieron la guerra, la vanidad, el poder y la sangre. Las ciudades comenzaron a levantar altares a los seres caídos que se hacían pasar por dioses. Y los gigantes, los Nefilim, se convirtieron en los tiranos de la humanidad. Los lamentos subieron desde la tierra hasta el cielo. Los inocentes clamaban justicia. Las madres lloraban por sus hijos devorados por los colosos. El sonido de la violencia llegaba ante el trono del Altísimo. Entonces el Eterno habló. Su voz atravesó los cielos como fuego y trueno. Todo lo que he creado ha sido corrompido. La tierra se ha llenado de violencia a causa de ellos. Borraré de la faz del mundo a todo ser viviente, pero primero juzgaré a los vigilantes. Fue Miguel, el príncipe del pueblo de Dios, quien se levantó como testigo contra ellos, y se escuchó en el cielo una orden solemne: encadena a Semasá y a todos sus compañeros bajo los valles de la tierra, en las sombras eternas, hasta el día del juicio. Cuando los vigilantes oyeron la sentencia, el miedo los consumió. Aquellos que habían enseñado a los hombres la magia y la guerra, ahora temblaban ante el poder del Altísimo.
Intentaron elevar sus oraciones, pero sus voces ya no atravesaban los cielos. Las puertas de la gracia se cerraron para ellos. Enoc, el justo, fue enviado como mensajero. El Eterno lo escogió para entregarles la palabra de condenación. El hombre caminó entre los montes ardientes, entre nubes que brillaban como metal fundido, hasta llegar al valle donde los vigilantes estaban reunidos. «Habéis contaminado la tierra con vuestros secretos», les dijo con voz temblorosa, «y habéis engendrado hijos que devoran la carne y beben la sangre. No tendréis paz, seréis testigos del destino de vuestros hijos, y después seréis arrojados a las profundidades». Semiasa cayó de rodillas. «Ruega por nosotros», suplicó, «porque hemos pecado, pero nuestras almas aún anhelan la luz». Pero Enoc respondió, «El Altísimo no escucha vuestra voz, el juicio ha sido sellado. La misericordia no habita en las sombras donde habéis descendido». Entonces los cielos se estremecieron. El arcángel Rafael descendió con cadenas de fuego y los ató, uno a uno, a los abismos de la oscuridad. Asael, el maestro de las armas, fue lanzado al desierto de Dudael, cubierto de piedras afiladas y polvo ardiente. Allí permanecerían hasta el día en que el fuego eterno los consumiera por completo. Pero la tierra no se libró de inmediato del mal. Los gigantes, hijos de los vigilantes, continuaron dominando los valles y las montañas. Comían la carne de los hombres, destruían los sembrados y bebían la sangre de los animales. Y cuando ya no hubo nada más que devorar, comenzaron a devorarse entre sí. El caos fue absoluto. Los hombres clamaban, «¿Hasta cuándo, oh Dios, mirarás en silencio?» Y el Eterno preparó su respuesta. El juicio que vendría sería tan grande que el mismo cielo se oscurecería. Un diluvio, no solo de agua, sino de justicia. Porque lo que los vigilantes habían sembrado debía ser arrancado de raíz. El Altísimo miró a la tierra y encontró a un solo hombre justo, Noé. Él no había sido contaminado por la sangre de los Nefilim y su corazón permanecía puro. A él Dios le reveló el misterio. «He decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Hazte un arca». Así, mientras los cielos se preparaban para el diluvio, los ángeles caídos fueron encerrados en prisiones eternas. Pedro lo confirmaría siglos después. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Tas Pedro 2:4. Y Judas, el hermano del Señor, añadió, «A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas hasta el juicio del gran día». Esa es la condena de los vigilantes, pero su historia no terminó allí. Sus espíritus, los de sus hijos gigantes, quedaron vagando por la tierra. Ya no tenían cuerpo, pero su hambre, su odio y su deseo de corromper aún persistían. Se convirtieron en los espíritus inmundos, los demonios que atormentan y engañan a los hombres hasta hoy. El mal no desapareció, solo cambió de forma. Los vigilantes fueron silenciados, pero sus huellas quedaron marcadas en las montañas, en las ruinas y en las leyendas que las civilizaciones más antiguas conservaron como mitos. Ellos fueron los dioses de Sumeria, los titanes de Grecia, los seres luminosos de Egipto. Pero detrás de todos esos nombres se escondía la misma verdad. Los hijos rebeldes del cielo que bajaron a la tierra.
Y así, mientras las aguas del diluvio borraban las huellas del pecado, el cielo observaba con justicia perfecta. El mundo antiguo murió, pero su historia quedó escrita en las piedras, y el eco del juicio de los vigilantes sigue resonando hasta hoy como advertencia para todo aquel que desafía el orden divino. Porque lo que una vez cayó del cielo volverá a levantarse cuando el tiempo final se acerque. El diluvio lo había borrado todo. Las ciudades fueron tragadas por las aguas, los tronos de los gigantes se derrumbaron, y el rugido de la corrupción fue silenciado por la justicia divina. El mundo respiró nuevamente. Pero en las profundidades del abismo, donde los vigilantes yacían encadenados, algo seguía moviéndose, algo que no había muerto. El tiempo pasó. Los siglos se convirtieron en milenios y las naciones surgieron nuevamente. Los hombres olvidaron el juicio, olvidaron la voz que habló desde el cielo, y una vez más comenzaron a levantar templos a los falsos dioses: Sumer, Egipto, Babilonia, Grecia, Roma. Todas las civilizaciones revivieron el mismo patrón antiguo: adorar a los seres del cielo que prometían conocimiento, poder y dominio. No sabían que detrás de aquellas figuras brillantes se escondía la sombra de los caídos. Los vigilantes estaban atados, pero sus espíritus aún susurraban desde la oscuridad. El aire espiritual del mundo comenzó a llenarse de su influencia. Los demonios, los espíritus de los gigantes muertos, vagaban sin reposo, buscando cuerpos donde habitar, mentes que pudieran manipular, reinos que pudieran corromper. Y así la historia volvió a repetirse. Los hombres volvieron a aprender la guerra, la hechicería y la idolatría. Los mismos secretos prohibidos que los vigilantes habían enseñado antes del diluvio reaparecieron disfrazados bajo nuevos nombres. Los antiguos libros hablan de ellos como los Anunnaki, los titanes, los hijos de las estrellas, pero los profetas sabían la verdad. Eran los ecos del pecado antiguo, las sombras de los ángeles caídos. El profeta Isaías lo había visto en visión. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, tú que debilitabas las naciones? Isaías 14:12. El mismo espíritu que guió a los vigilantes seguía actuando en el mundo. El enemigo no descansó después del juicio, sino que sembró en los corazones humanos el mismo deseo que había llevado a su caída: ser como Dios. Los sabios antiguos sabían que las montañas guardaban secretos. El monte Hermón, donde los vigilantes descendieron, se convirtió en símbolo del pacto prohibido. Y en los tiempos de Cristo, esa misma región aún era recordada como lugar de fuerzas espirituales. No fue casualidad que Jesús llevara a sus discípulos a un monte alto para revelar su gloria. Allí, frente a Pedro, Jacobo y Juan, su rostro resplandeció como el sol. Era un mensaje oculto. La luz del Hijo del Hombre se levantaba justo donde los ángeles rebeldes habían caído, porque la batalla no había terminado. El Mesías vino a confrontar el legado de los vigilantes. Cuando los demonios gritaban ante él, decían: «Has venido a atormentarnos antes del tiempo». Ellos sabían quién era, sabían que su condena estaba sellada. El Hijo de Dios había venido a recuperar lo que ellos corrompieron, la comunión entre el cielo y la tierra. Pero incluso después de la cruz, su sombra siguió obrando en el mundo. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos tiempos el misterio de la iniquidad se manifestaría de nuevo. Y en Apocalipsis, Juan vio la imagen final. El dragón fue lanzado a la tierra y con él sus ángeles.
Ese será el momento en que las prisiones antiguas se abrirán, cuando los que fueron encadenados vuelvan a moverse por mandato del juicio final. Será el retorno de las sombras. Los vigilantes, o lo que queda de ellos, volverán a la superficie como parte del gran engaño del fin. Y el mundo, ciego por la tecnología y el orgullo, volverá a creer en los seres de luz que traen conocimiento. Pero no serán ángeles del cielo, serán los mismos espíritus caídos que juraron venganza desde el abismo. Jesús advirtió, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. En los días de Noé, los vigilantes caminaban entre los hombres. En los últimos días, su influencia volverá a sentirse. Hoy las señales están frente a nuestros ojos. La humanidad vuelve a buscar sabiduría del cielo fuera de Dios, contacto con seres superiores, apertura de portales, inteligencia artificial que imita la creación divina. El mismo espíritu del Edén susurra, seréis como Dios, y el mundo corre hacia la misma trampa. Pero hay una verdad eterna que no cambia. El Altísimo reina sobre todo poder, visible e invisible. Los vigilantes fueron derrotados, sus descendientes destruidos y sus nombres borrados del cielo. Sin embargo, su historia sigue siendo una advertencia para nosotros, que el conocimiento sin obediencia lleva a la perdición, y que incluso los seres de luz pueden caer cuando se alejan de la gloria de Dios. La voz de Enoc aún resuena a través del tiempo. He aquí, el Señor viene con millares de sus santos para hacer juicio contra todos y convencer a todos los impíos de sus obras impías. Ese día se acerca. Las cadenas del abismo temblarán, las sombras volverán a gritar, pero esta vez no para pedir perdón, sino para enfrentar su final, porque lo que comenzó en el monte Hermón terminará en el valle del juicio, y los cielos declararán una vez más: el Señor es justo, y su trono permanece para siempre. Así termina la historia de los vigilantes, los hijos rebeldes del cielo, los que quisieron ser dioses y se convirtieron en demonios. Su caída fue el inicio de la guerra invisible que aún libramos hoy, pero también fue el anuncio de una verdad eterna, que ningún poder, por más alto que parezca, puede resistir al Dios que habita en luz inaccesible. Y cuando el Hijo del Hombre regrese con sus ángeles de gloria, los vigilantes despertarán una última vez, no para rebelarse, sino para ser juzgados por aquel a quien una vez desafiaron. Ahora lo sabes, no fueron mitos ni leyendas, los vigilantes existieron y su sombra sigue entre nosotros. La pregunta es, ¿estás viendo las señales o sigues dormido? Escribe en los comentarios. ¿Crees que los vigilantes volverán antes del fin del mundo? Y si este mensaje tocó tu espíritu, compártelo, porque el tiempo se acaba y muchos aún no saben lo que está por regresar del abismo.